Jesús. Amén. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de estar aquí. Vine esta mañana porque estamos nosotros en el Camporí. Así que yo sé que un buen grupo se fue de aquí en el servicio de la tarde. Estuve en la mañana también. Así que tenemos 3 clubes allá en Prescott. Tenemos el club de nuestras 3 iglesias. Están ahorita ya en Prescott. Y qué bueno que podemos estar aquí a alabar el nombre del Señor. Recuérdense que el sábado que viene vamos a estar en el Super Sábado. Vamos a estar a las 10 de la mañana acá. Primero Dios, tenemos un invitado especial que va a estar predicando aquí en el servicio, el doctor Paulo Macet. Va a estar aquí, así que quiero invitarlos a que podamos estar aquí nosotros también. Bien, quiero analizar con ustedes un texto, a lo mejor tal vez si podemos echar un poquito más para acá y podemos analizarlo más bonito, juntos. Tal vez nos sentamos acá, no somos un montón, así que si nos sentamos aquí más cerquita, tal vez podemos analizarlo mejor y podemos entender bien lo que vamos a analizar. Hoy quisiera analizar con ustedes unos de esos textos que se conocen como textos armónicos, porque aguantan una armonía evangélica. Cuando hablo de armonía evangélica, estoy hablando de los 4 evangelios. Nosotros tenemos en la Biblia 4 vistas de lo que ocurrió con Cristo aquí en la tierra, que son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y ¿quién? Y Juan. O sea, es muy interesante todo un estudio podríamos hacer aquí de cómo los evangelios llegan hasta el mundo cristiano y cómo están las teorías de su formación, ¿no? Sin embargo, existe entre los 4 evangelios algo que se llama armonía. O sea, cómo tú puedes armonizar el relato de los evangelios. No todos los textos de los evangelios aguantan una armonía, porque hay cosas que son narradas por un evangelio que de repente el otro evangelista lo omitió, porque son 4 personajes diferentes. Existe lo que se le conoce como los evangelios sinópticos, que son los 3 primeros evangelios: Mateo, Marcos y Lucas, que de hecho son los 3 evangelios que más coinciden en acontecimiento en su narración: Mateo, Marco y Lucas. Y hay un 4 evangelio, el evangelio según San Juan, que él de hecho lo hace a propósito. Durante el libro él dice: estas cosas os escribo para que creáis, dando a entender de que lo que él estaba escribiendo, él estaba consciente de que estaba llenando un espacio de lo que los otros no escribieron, ¿no? Y entonces él presenta todo un evangelio muy rico, muy especial. Pero hay un texto que aguanta armonía. O sea, hay un texto, hay otros también, pero hay un texto que aguanta una armonía evangélica, que es, si lo leemos así, vamos a tratar de leerlo en los 4 evangelios. Tal vez pudiéramos nosotros, no sé si tu grabación, César, aguanta que hagamos eso, pero tal vez pudiéramos buscar los 4 textos para poderlos nosotros comparar. Por ejemplo, yo le voy a pedir a Guillermo que me busque a Marcos 16, capítulo 16, versículos 16 al 18. De repente vamos a encontrar, si me pueden buscar otra persona, a lo mejor me busca a Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículo 36 al 49. Y a lo mejor otra persona. ¿Quién me buscó Lucas? Usted me buscó Lucas. Jennifer tiene a Lucas 24, 36 al 49. Y alguien más me busca Juan 20, 19 y 23. Juan 20. ¿Quién me busca Juan 20? Y me lo dejan abierto ahí para que podamos irlo analizando.
y podamos ir comparándolo pedazo a pedazo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién me busca? Usted tiene a Marcos, ¿no? Tú tienes a Lucas y usted tiene a Juan. Entonces Juan 20, 19 al 23. Entonces usted me va a buscar Marcos 16, pero no me comienza a leer desde el 16, sino desde el 14. Ok, entonces yo voy a buscar aquí, el que me queda más cerca a mí, el más común que nosotros utilizamos, que es Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante. Es lo que se le conoce como el mandato evangélico o la famosa comisión evangélica de Cristo a sus discípulos. Cristo se ha pasado todo un ministerio discipulando. Es muy interesante. Hoy día está muy de moda el término de discipulado, porque es un término muy sacado de la Biblia, claro, porque lo que Cristo hace es que discipula a 12. Y es muy interesante porque el proceso que Cristo utiliza para seleccionar a los 12 es completamente diferente al proceso conocido en su época, en el que un maestro popular utilizaba para seleccionar a un grupo de discípulos. En aquella época, cuando un maestro utilizaba, voy a tratar de darte las diferencias así bien marcadas. Por ejemplo, mira, si te doy las diferencias así bien marcaditas, hay un autor muy conocido, David Bosch, y él en su libro Misión en Transformación, él trata de hacer una analogía entre ambos métodos. Por ejemplo, él dice así: los rabinos, cuando discipulaban, dice que el discípulo mismo escogía al maestro y por voluntad propia se adhería al maestro. O sea, el discípulo, hijo de una familia influyente, una familia de dinero, escogía el maestro que él quería que le enseñara. Sin embargo, en el caso de Cristo, los discípulos de Jesús son llamados por Cristo. Los discípulos escogidos responden a un mandato: sígueme. O sea, la elección no es del discípulo, sino que la elección es de Jesús. ¿Ven qué diferencia? O sea, el cielo te escoge a ti. En el contexto rabínico, el llamado al discipulado era un llamado a entrar al conocimiento de la Torá, o sea, a un conocimiento teórico de la Torá. Y muchos estudiosos dan a entender de que en aquella época se aprendían de memoria de la Torá. Sin embargo, el llamado al discipulado de Cristo es un llamado a entrar al reino de Dios. Y como tal es un acto realizado por medio de la gracia, que es lo que Cristo hace con los discípulos. En el contexto rabínico, la ley, es decir, la Torá, era el meollo de la fe en la época del judaísmo tardío. El maestro de la Torá le debe la autoridad personal que goza a la misma Torá, que él estaría con sacrificio. Él daría la Torá con sacrificio. La autoridad la tenía la Torá y no el maestro. Mira qué interesante. En el contexto rabínico, la autoridad del maestro provenía de lo que él enseñaba, que era la Torá. O sea, la autoridad no era del rabino, sino la autoridad era la Torá. Y el rabino tenía autoridad porque él estaba enseñando la Torá. ¿Vamos bien hasta ahí? Sin embargo, en el contexto de discipulado de Cristo, el discípulo, Jesús, en cambio, no utiliza la Torá, ni de hecho, ninguna otra cosa para legitimizar su autoridad. Espera que sus discípulos renuncien a todo, no por causa de la Torá, sino solamente por causa de él. Jesús toma él el lugar de la Torá. Jesús no necesitaba que la Torá le diera autoridad porque él ya la tenía.
Bosch continúa haciendo la analogía. Entonces, en el contexto rabínico del discipulado, el discipulado era solo un medio para alcanzar un fin. Ser talmid o estudiante de la ley representaba un periodo de transición, ese discipulado. El objetivo del estudiante era llegar a ser él un rabino. Sin embargo, en el discipulado de Cristo, el discípulo no es el primer paso hacia una carrera prometedora. Es haber hallado el destino. Un discípulo de Jesús nunca gradúa como rabino. ¿Sí? O sea, el discipulado rabínico era un medio para yo convertirme en un sabiondo, en un maestro. En el discipulado de Cristo no es un medio, sino que es el fin. Y yo me voy a pasar toda la vida, ¿qué cosa? Toda la vida aprendiendo de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, miren qué interesante. En el contexto rabínico, los discípulos de los rabinos eran sus estudiantes y nada más. Pero en el discipulado de Cristo también eran sus siervos, sus dulos. Ellos no solamente respetaban su conocimiento superior, sino que obedecían a Cristo. Él no solamente era su maestro, sino que también era su Señor. Mira qué diferente. O sea, el discipulado de Cristo y el discipulado de la época era completamente diferente, aunque Cristo utiliza un poco el concepto que había en la época de discipulado, de un maestro que tenía alumnos, solo que lo utiliza en un sentido radical, tan diferente y tan extraordinario a la vez, que lo que crea es un grupo fuerte de seguidores que da paso a un crecimiento de la iglesia cristiana, que es el que conocemos hoy. En ese contexto de discipulado radical, en ese contexto de discipulado diferente, Cristo le hace un llamado a los discípulos que los compromete a discipular a otros. Pero miren qué interesante. Mientras que en el contexto rabínico, el discípulo que ya aprendió, que ya se convirtió en un rabino, ahora comienza a atraer discípulos para sí, para su escuela. El discipulado de Cristo no es así, sino que Cristo encomienda a sus discípulos a buscar a otros y a traer discípulos, no para ellos mismos, sino para Cristo. Mira qué interesante. Y en ese mandato evangélico, es un mandato que aguanta armonía. ¿Por qué? Porque cada narración evangélica lo presenta de acuerdo a un contexto como ellos lo miraron. Y yo quisiera mirarlo con ustedes. El más común que nosotros utilizamos es Mateo 28, versículo 16 en adelante. Pero cada evangelio tiene una narración de ese mandato evangélico. Y yo quiero que lo miremos, que miremos los escenarios, que miremos cómo es que es dicho, que miremos el clima en el que es dicho, que estudiemos el argumento o la reprimenda que Cristo hace en el mandato, que miremos la comisión del mandato, que miremos la descripción de la comisión, que miremos la promesa que aparece en el mandato. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un concepto claro de cuál es el mandato a discipulado que Jesús hace a la iglesia de hoy. ¿Está bien? Ok, primer texto, se lo leo yo. Mira, dice acá lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Muy bien. Si miramos este texto, podemos encontrar un escenario en el que el texto se va a desarrollar, en el que el acontecimiento se va a desarrollar. ¿Cuál es el escenario? ¿De acuerdo? Una escena, un escenario. Por ejemplo, si yo te pregunto aquí, ¿cuál es el escenario en el que yo estoy parado? ¿Dónde estoy parado yo? En la plataforma. ¿Qué hay en la plataforma? Un púlpito. ¿Qué más hay en la plataforma? Una cortina. Hay instrumentos musicales acá. O sea, el escenario donde yo estoy predicando es ¿qué cosa?
Una iglesia de Pirí. ¿Cuál es el escenario en el que se está comenzando a desarrollar este acontecimiento? Este escenario, de acuerdo a Mateo, cuando Cristo va a hacer la comisión, ¿cuál es el escenario? Bueno, pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Un monte en Galilea. ¿Cuál era el escenario de Mateo? Ahora, vamos a ver cómo lo vio Marco. Marco, un muchacho que estaba vivo en aquella época. Entonces tiene el de Marco, Guillermo. Sí, comienza a leer en el 14 y vamos a ver el escenario que dice Marco. Finalmente apareció a los 12 cuando estaban a la mesa. Reprendió su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que lo habían visto. Entonces, mira la narración de Marco, comienza. La narración de Marco ubica todo eso mientras estaban sentando ¿dónde? En la mesa. Yo quiero que tú lo veas y no quiero crearte dudas. Solo lo que yo quiero que tú veas cómo el Espíritu Santo utiliza a instrumentos humanos. O sea, nota, no es un zombie que está escribiendo. Son personas inspiradas por el Espíritu Santo, pero que son seres humanos. Mateo estaba allí. Marcos a lo mejor estaba, tal vez no estaba, pero tal vez estaba muy chamaco, muy jovencito. Y él está narrando el acontecimiento. Y Marco, en su entender, Marco dice, estábamos en la mesa. Y Cristo llegó y comenzó a llamar la atención allí. El escenario, de acuerdo a Marco, es ¿qué cosa? Una mesa. Pero mira qué bonito se pone. ¿Quién tiene el de Lucas? Tú tienes, Jennifer, el de Lucas, ¿verdad? Sí. Dale. Mientras ellos aún hablaban de esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y ellos estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y el otro lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y note cómo se parece tanto ese texto a lo que ocurre en Hechos capítulo número 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Tal vez esto debería durar un montón de tiempo uno estudiando todo esto, pero yo solamente quiero darle algunas pinceladas. O sea, note que lo que acaba de Jennifer de leer es escrito por Lucas. Lucas, el médico, Lucas no estaba ahí, pero Lucas investigó después, y al investigar después, él está compilando la idea. Ahora, mira qué interesante, en Hechos capítulo número 1, Cristo aparece, ¿en dónde? En un monte, ¿te acuerdas? Cristo aparece en un monte. Para Lucas, cuando Cristo dice, y me seréis testigo en Judea, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra,
él lo coloca como una conversación que Cristo tiene con ellos en un ambiente. El escenario era una conversación alrededor de una mesa. Cristo hasta le pide comida, ¿ve? Y entonces le dice, no, es necesario que esto acontezca, porque mira, me seréis, pero quédense acá, y entonces recibiréis poder, o sea, una promesa, van a recibir un poder del Padre, refiriéndose al Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 1, entonces son presentados en el monte. De ahí que lo que está diciendo Marcos, que habla de un escenario de mesa, y lo que está diciendo Lucas, que habla de un escenario de mesa, contexto de comida, están comiendo, escenario de mesa, pero de repente Mateo habla de un escenario no de mesa. O sea, Mateo odia la mesa y presenta apariciones de Cristo, pero no lo presenta en el contexto del mandato evangélico. Pero sí presenta el contexto de mandato evangélico en un escenario de montaña. Hechos capítulo 1 presenta un escenario de montaña. Lo que nos da a entender a nosotros es que muy probable ambos encuentros acontecieron, solo que Mateo lo ubica en el contexto de mesa, Marcos en mesa, pero Lucas, que investiga y agarra lo que piensan todos, entonces Lucas dice, no, las dos cosas ocurrieron. Hubo una conversación en privado y hubo entonces un mandato en la montaña. ¿Me sigue la idea? ¿Vamos bien hasta ahí o lo estoy confundiendo más? ¿Quién sabe? Pero mira qué bonito lo presenta entonces Juan. Juan lo presenta estupendo, porque entonces Juan, en capítulo 20, versículo 19 en adelante, 19 23, lo presenta entonces en un escenario de día domingo, encerrado en un salón. O sea, lo presenta también en un salón. Mira qué interesante. ¿Cuál es el escenario? Lo tiene ahí. 20, 19 al 23. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, ¿va bien? sí, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, porque me envió el Padre, así también yo os envío. Muy bien. ¿En qué cosa? Los envío, la gran comisión, los envío. Sigan. ¿Y los envío a hacer qué? Sigan. Yo os envío. Sí. Sigan. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. A los que remitiréis los pecados, les serán Remitidos o perdonados, que es la palabra, ¿no? O que es el sinónimo de remitir. O sea, a lo que Cristo lo envía y le dice, yo lo envío, y dice, y Juan va más allá. O sea, Juan dice que él sopló y de una vez llegó el Espíritu Santo. O sea, Juan dice, y sopló y el Espíritu Santo vino. Y entonces le dijo, vayan y a lo que ustedes perdonen pecado, les serán perdonados. O sea, mira qué interesante. Es el mismo contexto de mandato evangélico, solo que de repente Juan también lo presenta en un salón. Nota, tenemos salón, o sea, tenemos 3 salones, 2 le ponen mesa y 2 le ponen comida. ¿Ok? Mateo no le pone salón ni mesa, pero Mateo dice que era en una montaña. Pero de repente Lucas, en Hechos capítulo 1, que es el mismo autor del Evangelio según San Lucas, le pone montaña. O sea, lo que nos dice a nosotros es, ambos acontecimientos están ocurriendo. Y es muy interesante porque si tú miras el clima en el que el Cristo aparece, en Mateo es un clima de adoración. En Hechos capítulo 1 es un clima de adoración. Están adorando. Cristo va a ascender al cielo, ¿te acuerdas? Pero de repente en el que leyó el hermano de Marcos, en el que leyó Guillermo, el clima era un clima de duda.
de dureza de corazón. Cristo aparece y le dice, ¿y por qué dudan? Hombre de corazón duro. El clima del que leyó Jennifer de Lucas es un clima de miedo, de duda. Ellos están asustados. Y cuando Cristo aparece, ellos dicen, es un fantasma. Aunque no dice fantasma aquí, aunque el miedo, de acuerdo, el clima de miedo que aparece en Juan, no era por un fantasma, sino era un clima de miedo. ¿Por quiénes? Por los judíos. Nos van a matar, al igual como mandaron a Cristo hace un tiempo. ¿Sí? O sea, es un clima. Y es muy interesante, aunque no un fantasma, no, que no sé, bueno, había miedo, había duda. O sea, nota que en la narración podemos sacar algo en común. Aunque Juan dice que el clima de miedo era por los judíos, de repente en el que leyó Jennifer, que Jennifer leyó en Lucas, Lucas dice que era el miedo por el fantasma. Un fantasma. También había dureza de corazón y miedo acá, en el que leyó en Marcos. En el de Mateo el clima es adoración. Sin embargo, cuando tú lees el 17 dice, cuando le vieron le adoraron, aunque algunos dudaban. O sea, nota cómo el clima en el que es entregado el mandato evangélico es un clima de miedo, de duda, aunque el porqué sea presentado diferente en los textos. Pero el clima es el mismo, miedo, duda. Hay miedo y duda en la iglesia. Cristo te escoge. Hay miedo y duda en la iglesia. Hay miedo y duda. Es el clima del escenario. Ahora, el argumento presentado en ambos textos, el argumento presentado es un argumento de autoridad. El argumento presentado por Mateo es toda potestad, y Jesús le dijo, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. El argumento presentado por Marcos es reproche por haber creído por no haber creído en el testimonio que él le había dicho. Es lo que él le dice, hombre de poca fe, no haber creído en lo que yo le di. O sea, un reproche, pero un reproche que revela ¿qué cosa? Autoridad. Lo que él le dice, en lo que leyó Jennifer, en el Evangelio según San Lucas, ¿qué es lo que Lucas dice? Él le mostró las manos y los pies. Y no solamente le mostró, sino que Lucas dice que Cristo les invitó a ¿qué cosa? Tóquenlo, mírenlo, tóquenlo. Y comió con ellos y luego le explicó la necesidad de su muerte como cumplimiento de la Escritura. O sea, Cristo, aunque no reprocha, pero muestra su autoridad. Míralo, yo vencí la muerte. Tócala. Si tú no quieres tocar, es más, yo me voy a sentar a comer contigo. Los muertos comen. Y Cristo come. O sea, yo tengo autoridad sobre la muerte. Amén. He vencido la muerte. Amén. En Mateo, toda potestad me es dada. Marcos dice, no, y él viene y le reprochó, ¿por qué, hombre de poca fe? Y es muy interesante, Marcos lo presenta como un reproche, Lucas lo presenta como que él le dio una clase otra vez, pero de repente Juan lo presenta como que él le mostró la mano y le mostró su costado, y entonces Juan no dice que él peleó, sino que lo que dice Juan es ¿qué cosa? Se regocijaron, se pusieron contentos, hicieron fiesta. Juntemos las tres cosas, juntemos las tres narraciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es, el escenario es miedo. Ellos están asustados, tienen miedo por muchísimas cosas, están turbados, no saben qué hacer. Y como no saben qué hacernos, ¿qué ha ocurrido? De repente Cristo viene, se aparece. Y cuando se aparece ellos siguen turbados. Y Cristo tiene que mostrar la autoridad. Cristo tiene que decir, yo soy Dios. Amén. Y entonces Cristo muestra autoridad sobre la muerte. Cristo muestra autoridad sobre los clavos, autoridad sobre la cruz. Cristo dice, yo estoy vivo, resucité, tóquenme, mírenme. Amén. ¿Y saben qué? Hermano, miren, entienda esto. Dios nos habla de maneras diferentes. A algunos Dios tiene que reprocharle y decirle, hombre de poca fe, ¿qué te pasa? ¡Despierta! ¿Sabían eso? Por eso Marco dice que lo reprochó. Pero a algunos no hay que reprocharlo. A algunos Cristo nada más tiene que enseñarle un poquito más.
Algunos nomás tienen que mirar en la Biblia un poco más. Oh, esto es lo que tengo que hacer. Y entonces por eso Lucas dice que él le explicó, tomó tiempo y le explica. Pero Juan nos pone el punto sobre la I y dice que cuando Cristo reprochó al que tenía que reprochar y le jaló la oreja a Pedro, si era Pedro, ¿no? Siempre Pedro el que se lleva todos los jalones de oreja. Pero Cristo si reprochó al que tenía que reprochar, ahí a veces hay que reprocharlo. Cristo tenía que enseñar y enseñó al que tenía que enseñarle. Y cuando hace eso, que ya todo el mundo entiende que ya se va el miedo, se va el temor, cuando se va el clima que había, entonces viene el clima de la fiesta. Ah, hermano, cuando tú entiendes lo que Cristo tiene para ti, tú festejas. Ya sea que alguna vez hay que jalarte las orejas, o ya sea que alguna vez se tiene que explicar un poco más y ir a la palabra. Pero cuando tú entiendes la autoridad de Cristo, tú vas a festejar. En el mandato evangélico, eso es lo que está ocurriendo acá, de acuerdo a las diferentes narraciones. Ahora, hay un elemento más acá, y es el elemento de la comisión. En Mateo, la comisión dice, por tanto, id. O sea, yo tengo autoridad. Olvídate del miedo, tengo autoridad. No pierdas tiempo en el miedo. Tú no estás llamado para perder tiempo en el miedo, para estar cabeza abajo todo el tiempo. Y la única forma en el que el cristianismo tuyo no es cabeza para abajo, no es sintiendo miedo todo el tiempo, es que tú entiendas que yo tengo autoridad. Y cuando tú entiendes que yo tengo autoridad, tú vas a festejar, pero entonces vas a ir. Entonces Mateo dice, por tanto, id y hacer discípulos. La gran comisión en Mateo es ir y hacer discípulos por todo el mundo. Pero de repente cuando usted lo mira en el texto de Marcos, de acuerdo a lo que leyó Guillermo, en Marcos es una invitación a ir y a qué cosa. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Pero de repente cuando Jennifer, recuerdo a lo que leyó en Lucas, es predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados para que todas las naciones sean, ¿qué cosa? Testigos del Señor. Ese es el texto que agarran los testigos. Porque la idea es que Cristo los comisiona para convertir a todo el mundo en testigos de Cristo. Entonces ellos dicen, tú ves, ahí está. Pero no leen todos los otros, ¿no? No hacen la armonía. Ahora, en el que leyó el hermano de Juan, la comisión es, les pasó la indicación de enviados. Entonces, así como yo fui enviado, ¿qué dice Cristo? Yo os envío. Usted, esto es algo precioso, precioso. Aquí pudiéramos pasar un largo rato hablando de esto, porque todos los vocabularios corresponden a algo. O sea, Juan, si ustedes se acuerdan, corresponde a Juan 17. Yo os envío, Padre, te ruego por ello, porque así como tú me enviaste, yo os envío. ¿Se acuerdan? Juan 17. O sea, el lenguaje de enviado en Juan es muy utilizado. Por lo tanto, cuando Juan dice, yo os envío, Juan está envolviendo un significado extraordinario. O sea, no es simplemente vayan, no. Lo que Juan está diciendo es lo mismo que Cristo vino a hacer a este mundo, que vino como un enviado para salvarnos hasta el punto de dar su vida por nosotros, de convertirse en un ser humano, de adaptarse. De igual forma, nosotros como sus escogidos, como sus discípulos, estamos recibiendo, oiga bien, no estamos recibiendo una tarea, no, estamos recibiendo la antorcha de una responsabilidad. Cuando Cristo muere en la cruz y sube al cielo, Cristo asume ahora el compromiso de convertirse en un, ¿qué cosa? En un abogado en el santuario celestial. Y su tarea de enviado, el vestido de enviado, la ropa de enviado, él lo que hace es que no la deja tirada en el closet, sino que la agarra y se la pone al cristiano y le dice, ahora usted es un enviado. Ahora lo que yo hice, ahora lo va a hacer usted. Cuando Juan dice que somos enviados, esa palabra enviado carga con un peso de significado extraordinario, porque lo que Juan dice es, nosotros ahora asumimos el papel de Cristo en la salvación del mundo, para que el mundo conozca. Por eso es que el cristiano se adapta. Por eso Pablo dice, y yo al griego como griego, y yo al judío como judío. ¿Te acuerdas?
porque Cristo se adaptó. Por eso a veces cuando la iglesia no quiere adaptarse, y entonces la iglesia, oh, el que venga aquí que se aguante. No. O sea, si Cristo se adaptó, óyeme, si Cristo siendo Dios se convirtió en un ser humano, ¿quién soy yo para no doblar un poco de mi gusto y darle el gusto a veces que la musiquita que le gusta al muchacho? Amén. ¿Ve? No, y que no, con formato del... ¿Eh? Principio el mismo, ¿eh? Pero si Cristo se adaptó. Por eso cuando Juan dice enviado, Juan enmarca todo ese significado, y podríamos hablar una hora más de lo que es ese significado de enviado. Pero yo quiero que tú entiendas simplemente el concepto, la pincelada. ¿Está bien hasta ahí? ¿O te estoy confundiendo más? Amén. ¿Estamos bien? Ok. El otro elemento es el elemento descriptivo de la comisión. Nota. En el texto Cristo dice, por tanto, id y hacer discípulos, pero id y hacer discípulos enmarca un elemento descriptivo. Enmarca un elemento descriptivo y es muy interesante, porque para Mateo el elemento descriptivo era: bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle todas las cosas que yo os... ¿Qué cosa? Que eran los 5 discursos de Mateo. Muy interesante. Pudiéramos hablar otra hora más de ese elemento de Mateo. Porque cuando Mateo dice, enseñándole todas las cosas que os he enseñado, Mateo se está refiriendo a los 5 discursos que Cristo da en su libro. Mateo trata de hacer una comparación, una sustitución de la Torá. Porque Mateo lo que hace es que, cuando tú te das cuenta, ¿cuántos libros tenía la Torá? ¿Te acuerdas? 5 libros. ¿Cuántos discursos pone Mateo de Jesús? 5. Mateo presenta a Jesús como ¿qué? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mateo 1, ¿qué es lo que hace? Hace descender al Cristo, a Jesús, de la línea real de David. O sea, Mateo dice, aquí Cristo es el mero mero, Cristo es el Moisés, Cristo es el David. Por lo tanto, mira, aquí Moisés tenía 5 libros, velo aquí, que fueron los 5 que usó David. Ahora Cristo tiene 5 discursos, míralo acá, ¿no? Muy bonito, y pudiéramos una hora estudiar esa cosa. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es eso, ¿no? El mandato evangélico tiene una explicación. La explicación de Mateo es: bauticen y enseñen. O sea, el mandato evangélico en Mateo implicaba no simplemente enseñar, sino implicaba una acción. Bautícenlo. El bautismo en Mateo es la inscripción a la vida cristiana, la inscripción al discipulado. Y entonces cuando una gente entra al discipulado, se inscribe. Para Mateo es bautizarse. Cuando se bautiza, entonces, ¿qué cosa va? Va a aprender a guardar, o sea, aprender a vivir acorde a, ¿sí? Muy bien. Ahora, de acuerdo a lo que vimos en Marcos, la descripción implicaba invitación a creer y a bautizarse para la salvación. ¿De acuerdo? Marcos 16, que es lo que usted está leyendo. Léaselo allí para que lo veamos. Lo que significa lo que usted leyó. Usted dijo, ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ahora, ¿qué implica ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? Míralo ahí. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Mira, la explicación de ir por todo el mundo predicando implica que la persona, uno tiene que llevarlo a que den el paso del creer. Y es muy interesante porque en el paso del creer implica enseñanza. Implica un conocimiento, porque tú no puedes creer si no conoces. Por lo tanto, tanto Mateo como Marcos van de la mano en eso. Ahora, mira la explicación del Evangelio según San Lucas, como lo leyó Jennifer, una invitación a creer y a bautizarse, una invitación al arrepentimiento, y cuando te arrepientes, al perdón de pecados, tal y como lo leyó Jennifer en Lucas. O sea, el mandato evangélico implica arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es yo arrepentirme de mi pasado y ahora mi futuro ser diferente. O sea, arrepentimiento y perdón de pecado. Pero en Juan, como lo leyó el hermano, implica perdón de pecados. O sea, nota que en la armonía de los 4 evangélicos, tanto enseñar, bautizar, tanto como creer, bautizar, tanto como arrepentimiento, perdón de pecado, y Juan, perdón de pecado,
Los cuatro implican llevar a la persona a tener un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Y entonces al final ambas narraciones, todas las narraciones llevan una promesa. En Mateo la promesa es: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces la promesa en Marcos es: y recibiréis poder para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas y para vencer veneno desempleado. Usted mismo, hermano, bien. Y estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira qué cosa más extraordinaria. O sea, mira cómo Marcos lo entiende. Marcos es un muchacho que le gusta la acción, hijo de judíos, que crece en un contexto romano, y tú vas a ver que él narra mucha acción. Por lo tanto, el mismo mandato evangélico tiene que implicar acción. Y entonces él dice: mira, yo quiero que tú vayas y prediques arrepentimiento y va a bautizar al que creyere. Y esta señal va a ocurrir. Van a hablar nuevas lenguas. Va a haber poder para echar fuera demonios. Va a haber poder, tú te vas a tomar, te van a dar veneno y no te va a morir. Las serpientes te van a picar y no te van a matar. Y van a sanar el enfermo. Nota, hermanos, cuando usted lee ese texto, ¿de qué se acuerda? Cuando usted lee la historia de la iglesia neotestamentaria, ¿se acuerda usted? No, hombre, aquí pudiéramos nosotros estudiar esto bien a fondito. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó en la isla ya cuando Pablo se naufragó el barco? ¿Cómo se llamaba la isla? ¿Te acuerdas? No era Patmos, era Malta, algo así. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó con Pablo? Dice que él metió la mano y ¿qué pasó? Y le picó una víbora. ¿Y qué pasó con Pablo? Echó en el fuego. Y siguió. Y la gente lo miraba y decía: Dios mío, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué momento cae? ¿Y cuándo va a caer? Y cayó. Marco dice: y serpiente lo van a picar. Qué cosa más bonita. Amén. ¿Sí o no? Amén. O sea, lo que está diciendo el texto aquí, lo que Marco está diciendo es: y yo quiero que tú entiendas que en el cumplimiento de esa gran comisión es donde el cristiano va a ser dotado con un poder extraordinario para enfrentar la vida. Ahora tú entiendes por qué el mandato evangélico es dado en un escenario de duda. Ahora entiende por qué el mandato evangélico es dado en un escenario de miedo. Tengo duda, no sé qué hacer en la iglesia, quiero dejar mi fe y no sé qué voy a hacer. Ahora no puedo luchar contra esta tentación. Mira mi situación con mi matrimonio, mira mi situación con mi familia, mira mi situación en la casa, mira mi situación financiera y no sé qué hacer. Y en medio de no sé qué hacer, el momento cuando el cristiano experimenta un poder extraordinario que Lucas lo describe como el poder del Espíritu Santo, tanto en Lucas como en Hechos capítulo número 1, y que de repente Mateo es descrito como: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea, dice: yo voy a estar. Y que de repente Marco lo describe como un poder para vencer, para serpientes, nada más, algo extraordinario. Es más, Marco dice que van a aprender a hablar hasta nuevos idiomas. El momento en cuando el cristiano experimenta ese poder sobrenatural extraordinario es cuando el cristiano está cumpliendo la gran comisión. Ahora entiende el contexto. ¿Por qué la gran comisión es dada en un contexto de miedo? Y entonces cuando tú miras eso, promesa del Padre de poder, dice Lucas. Y entonces Juan dice que él sopló. Y cuando sopló le dio el Espíritu Santo. Y Cristo le dio el Espíritu Santo. Qué cosa más bonita, ¿eh? Hermanos, yo creo que mi intención en el día de hoy es mirar el mandato evangélico en otro contexto, no únicamente como nosotros lo vemos. Leemos Mateo 28 y decimos: oh, mira, tú ves que hay que salir a predicar.
No. Yo quería que ustedes lo vieran en el contexto de cómo cada mente neotestamentaria lo entiende. O sea, de cómo cada narrador del Nuevo Testamento entiende el mandato evangélico. Y coinciden todos en un escenario de tristeza espiritual, de desesperación, de duda espiritual. Y todos coinciden en una responsabilidad que Dios le da al ser humano. Pero una responsabilidad necesaria para el ser humano para que experimente en su vida el poder real, natural del Dios Todopoderoso. No hay un escenario en el que el cristiano pueda experimentar el poder de Dios que no sea la testificación. No lo hay. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano experimenta el poder de Dios, automáticamente se convierte en un testigo. Pero cuando tú no eres un testigo de Dios, cuando tú no eres un testificador de Dios, tu vida está ausente de la presencia de ese poder. ¿Qué te parece? Hermano, yo quiero invitarte en el día de hoy a que nosotros seamos, a que experimentemos ese poder glorioso del Señor y que nos convirtamos en testificadores, que donde quiera podamos testificar de Él. Y tú vas a ver cómo las cosas bonitas van a ocurrir. Dios quiere que tu matrimonio vaya bien, no simplemente para que tú estés feliz. Dios quiere que tú tengas una buena relación. ¿Tú sabes por qué? Porque tú vas a ser un testigo de Cristo con tu matrimonio. Amén. Pero si tú no lo ves así, si tú ves las cosas nada más como para vivir la apariencia, para que todo esté bien y yo aquí voy, entonces no vas a experimentar el poder. Dios quiere que tú testifiques con tu vida financiera, con tu trabajo. Pero si tú no lo ves así, si tú crees que este trabajo es mío y que yo nada más estoy aquí para pagar los biles, no vas a experimentar el poder. Dios quiere que tú testifiques a través de tu prosperidad. Y la única forma de tú experimentar el poder de Dios allí es tú permitiendo que eso sirva para que otros conozcan de algo extraordinario de lo que hace Dios en tu vida. Por lo tanto, hermano, usted y yo estamos llamados a vivir en medio de la duda, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Estamos llamados a experimentar el poder de Cristo Jesús en nuestra vida a través de la testificación. ¿Quiere usted decirle al Señor Jesús en el día de hoy: Señor, yo quiero testificar de ti a través de mi vida? Quiero experimentar tu poder. ¿Sí? Cual sea tu escenario. ¿Está bien? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Querido Padre, Dios Todopoderoso, gracias por tu amor y misericordia. En esta tarde, oh Señor, al estudiar tu palabra, encontramos un mensaje bonito, en donde tu poder quiere hacerse manifiesto en nuestras vidas. Yo quiero pedirte que tú nos bendiga, nos dirija, nos acompañe en todo lo que vamos a hacer en el día de hoy. Bendigas esta iglesia, el culto del sábado que viene, que vamos a estar en un super sábado, todos los servicios juntos. Que tú nos des tu bendición especial. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga mucho, mi gente. Un feliz sábado y feliz semana también.